Muy buenas noches, El Salvador, un placer enorme, tremendo dar la bienvenida a todos ustedes esta noche, noche de análisis, jueves, señores, más que esperado. Soy Sergio Méndez, un gusto, disfrutamos su entrevista, 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a abordar temas de actualidad. Y es que este día en la Asamblea Legislativa se pusieron de acuerdo en el conclave, hubo humo blanco al interior de la Asamblea Legislativa y es un hecho ya la elección de los magistrados, tanto propietarios como suplentes de la Corte Suprema de Justicia, algo que para variar la Asamblea Legislativa estaba pendiente, no había hecho sus planas. Todavía estamos pendientes, señores, de la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, ese sí, está acéfalo. Vamos a hablar también sobre la contribución especial para seguridad que se está planteando como iniciativa de ley del Ejecutivo dentro del proceso de formación de ley de la Asamblea Legislativa. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Acompáñenos con gusto. En estudio le damos la bienvenida, como todos los jueves, a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer. Un abrazo para todos y todas. No me esté comiendo la semita, por favor. Y gracias por las semitas. Cada vez hay avances notables en este programa. ¿Se ha fijado? Sí. Perfecto, me llega. Con gusto, en estudio le damos la bienvenida también al señor que ustedes ya conocen, don Alfredo Mena Lagos, analista político. Don Alfredo, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. En segundo se incorpora el doctor Óscar Godoy. Antes saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Y bueno, arrancamos, no sin antes, señores, darle la bienvenida, ya lo habíamos adelantado, al señor Óscar Godoy, analista político. Don Óscar, un placer. Un saludo, un gusto. Gracias por acompañarnos esta noche. Señores, arrancamos precisamente con la noticia, la novedad de que al interior de la Asamblea Legislativa ya se eligieron a los magistrados, tanto propietarios como suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En segundos vamos a tener un contacto para conversar con nuestra compañera Guadalupe Bonilla. Me dicen que ya está lista. Un gusto desde los estudios de Canal 33 hasta la Asamblea Legislativa. Guadalupe, un placer saludarla. ¿Qué noticias nos tiene? Buenas noches allá en los estudios, amigos televidentes, ya tú lo decías, hay novedades, la plenaria a esta hora ha concluido y lo hace con buenas noticias para la Administración de Justicia, y es que después de 83 días de atraso, los diputados por fin lograron acuerdo para elegir a los magistrados del máximo Tribunal de Justicia. Quiero que vea en pantalla las imágenes del momento en que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, estaba tomando juramento a los cinco magistrados propietarios, y ellos son los abogados Paula Velázquez, quien también es la actual fiscal adjunta, el abogado Leonardo Murcia, también la abogada Dafne Sánchez, Sergio Luis Rivera y Óscar López Jerez. Ellos son los 5 magistrados propietarios, y la lista de magistrados suplentes la conforman Martín Rogel, Narciso Granados, Óscar Vega, Sandra Chicas, Raúl Melara, Armando Serrano y Carlos Sánchez. Son 7 suplentes porque ya habían 2 vacantes que también era necesario llenar en la lista de suplentes, y por eso es que resultaron electos 7 magistrados suplentes. Los diputados pues al final se han declarado satisfechos de que se tenga este acuerdo, que se logra porque el FMLN retira su apoyo al abogado Jaime Martínez, actual director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Los magistrados que han resultado electos han dado también una conferencia de prensa asegurando que y comprometiéndose a impartir justicia con objetividad dentro del marco de la ley. Eso es lo que ha trascendido esta noche, Sergio, acá en la Asamblea Legislativa. Decir que también quedan temas pendientes como la elección del fiscal general de la República y la elección de los representantes en el Consejo Nacional de la Judicatura, temas que por supuesto mantendrán en negociaciones acá en la Asamblea Legislativa. Muy fina por este despacho completísimo que nos acaba de trasladar a todas las personas que esta noche disfrutan de la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias, que descanse. Regresamos al estudio nosotros y arranco con usted, don Dagoberto Gutiérrez. No se me esté adelantando y comiendo la semita, por el amor de Dios, espérenos para que estemos en paridad de posibilidades, correcto.
¿Qué opinión le merece? Porque muchos dicen, gracias a Dios eligió a los magistrados, pero otros dicen, señores, y aquí no hay nada que celebrar. Es que el trabajo lo tuvieron que haber hecho hace ratos. Por favor. Bueno, en primer lugar, un saludo a Gloria Flamenco, la secretaria de la Unidad de Cuidados Intensivos del MQ. Un abrazo, Gloria. Y de nuevo, Marco, por favor, los vecinos de la Santa Leonor necesitan agua. Arréglate bien con Manuel para que afloje las tuercas, Marco. Y controlarlo. Saludo a mis estudiantes de Derecho Constitucional de Universidad Luterana. Muy buenos estudiantes y muy dedicados. De eso se trata. Este es un libro increíble del doctor Javier Antonio Tobar Rodríguez. Es la compraventa internacional de mercaderías y la propiedad intelectual e industrial. Para entender muy bien la relación entre el comercio y el mercado como figuras internacionales. Un trabajo extraordinario, denso, intenso. Sin duda va a estar circulando en breve en las librerías. Y finalmente un saludo a Lito Quintanilla, acaba de cumplir años, como 70 años. Buena salud, Lito. Acostate muy temprano y bien empijamado. Y tus oraciones a tiempo. Pero después de haber 8 puntos. Sí, sí. Ahora, todo el aparato estatal pertenece a los partidos políticos. Eso responde, por cierto, a una disposición constitucional. Y los partidos, con todo derecho, se reparten los cargos públicos. Ellos pueden hacerlo. Y casi deben hacerlo. No hay razones en el horizonte para que no lo hagan. Ahora bien, ¿cuántos días y semanas permaneció la Corte Suprema de Justicia sin esos funcionarios? Observen ustedes que no pasó nada relevante, pero sí pasaron cosas revelantes, porque la ciudadanía se dio cuenta que eso funciona, que el mundo ni se estremece ni se derrumba, ni se estremece ni se derrumba, que hay sin embargo una prisa, y es la que tiene que ver con las posiciones de cada partido en cada aparato del Estado. Si son los partidos los que determinan quiénes son los funcionarios y a dónde van los funcionarios, el principio es que cada funcionario pertenezca a cada partido, excepto cuando hay rebeliones. Y aquí no se trata de que el funcionario carezca de posición política o de pensamiento político. Esto sería muy peligroso. Estamos hablando de filiación partidaria, que es otra cosa. Eso es otra cosa. El tema y el problema es eso. Aquí se han electo estos funcionarios. Es lógico que la tardanza determina una negociación difícil y compleja entre gallos y medianoches, lo que ha resultado, sin demérito de los funcionarios que han sido electos, de su capacidad, de su experiencia, de la que no se duda, de lo que no se duda. El tema es la independencia de estos funcionarios. Siempre el tema es ese. Y cuando hablamos de independencia, en realidad no estamos hablando de imparcialidad, porque eso no existe. No. Estamos hablando de que el funcionario no dependa de los intereses de determinado partido. Este es el punto.
Y lo que se busca es justamente eso. Entiendo que eso también es lo que busca la Sala de lo Constitucional. Perfecto. Don Alfredo Mena Lagos, por favor, su opinión. Bueno, yo creo que la tardanza en nombrar a los magistrados de la Corte es una expresión más del desprecio con que la clase política trata a la ciudadanía y trata a la legalidad de este país. En ese sentido, yo creo que lo más importante no es analizar a quién se ha designado, porque yo voy a ser el último en quererlos calificar porque no conozco a ninguno de ellos, ni tampoco soy abogado, pero sí me interesa el sistema. Y el sistema, en mi opinión, ya no está respondiendo a la necesidad del Estado de Derecho, a la necesidad del respeto a la población y a la necesidad de forjarle un futuro a este país. En ese sentido, yo creo que la partidocracia está fracasando rotundamente en la gobernanza de este país. Ahora, don Alfredo, todos los salvadoreños y seguro la gente que está viendo va a sentir, si usted se tarda en pagar sus impuestos le cae multa, si usted no paga el recibo de la luz le cae multa, si usted llega tarde a su trabajo le cae multa, o en el peor de los casos puede suceder que esto derive en el cesamiento de sus actividades profesionales, pero los políticos no hacen su trabajo y no pasa absolutamente nada. No, y lo peor del caso es que tienen el garbo de protestar por las obligaciones de los ciudadanos e ignoran totalmente sus propias obligaciones. Y en ese sentido, en mi opinión, genera una contradicción de valores que yo creo que todos los ciudadanos ya estamos hartos de los abusos de la clase política. Perfecto, voy con usted, doctor Godoy, por favor. Bueno, este es un episodio más de cómo la Asamblea Legislativa, como bien dice don Ricardo Mena Lagos, ve con desdén un proceso tan importante para construir democracia. Pero esto no es nada nuevo, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Sin embargo, vale resaltar que estas elecciones últimamente se han vuelto complejas para la Asamblea Legislativa precisamente porque hoy es menos fácil elegir. Antes era un simple reparto inmediato de cuotas, 3 para vos, 2 para mí, 1 para aquel, y la característica era de que entre más partidista y más militante y más activista era el candidato, era más fácil elegirlo. Ahora el dilema es para los partidos cómo elegir un representante que sea amigo nuestro, que sea en el futuro algo asociado nuestro, pero que no tenga el perfil de militante o de cuadro orgánico de un partido que antes tenían. Por eso cuesta elegir un poco más. A la par de eso viene el hecho de que los partidos tienen entre sí la capacidad de veto, y en este caso me refiero a los partidos grandes y a aquellos también que pueden hacer mayoría por un lado o por el otro para poder decidir quiénes serán los próximos magistrados. Lo bueno es que estos ejercicios de negociación son intensos. Uno solo ve lo que la nota periodística nos da, ¿verdad? Pero en la práctica son negociaciones intensas, donde se hablan cosas que uno solo puede imaginárselas o puede plantearlas como hipótesis, pero nunca va a tener acceso. ¿Por qué? Porque son actos de poder, son los poderes enfrascados en tomar decisiones de quiénes van a ser sus representantes, pero que detrás de eso hay una cantidad de intereses que uno no puede ver porque a veces ocurren bajo la mesa, bajo el escritorio o en una noche de tragos o de comida. Hay mil formas en que se decide porque las características del poder son así. El poder pragmático no es esa formalidad que nosotros vemos, como bien me lo decía el doctor Fermán en un día de estos, en un documento que está escribiendo. Hay negociaciones que bajo la mesa pueden dar datos suficientes para construir novelas y 1000 anécdotas. A veces parece que hay caras duras, pero en el fondo puede haber sonrisas sobre acuerdos
y repartos sutiles en última instancia. En todo caso, son negociaciones donde no solo participan los diputados, como a veces solemos creer, sino que está la junta directiva, los dirigentes de partidos, el presidente de la República, los emisarios, los voceros, los que hacen lobby, la sociedad civil, los dirigentes políticos y económicos. Es algo intenso que si un día pudiéramos diagramar, veríamos que son grandes redes de diálogos, de negociaciones y de lobbies que al final producen 5 magistrados y unos cuantos suplentes. Esta historia que parece dramática cuando uno la escudriña, también hoy que se eligen nos deja un gran suspenso. Y el suspenso es que a partir de ahora la cosa está en manos de los magistrados. ¿Cómo van a comportarse? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a parecer a ese alto perfil de los magistrados de la Sala de lo Constitucional? ¿O van a ser magistrados que hacen arenga y se pelean con otros funcionarios, como el caso que estamos viendo del director de Medicina Legal? Se trata de abogados que van a ir a prestigiar la profesión, de abogados que van a ir a poner la jurisprudencia en alto y el derecho como un baluarte suficiente para avanzar en esta democracia, o van a ser del tipo tradicional de magistrados. Esa es la gran pregunta que nos queda. A nosotros no nos queda más que pedirles, exhortarlos a que suban altura. Es un gremio complejo, donde hay de diferente tipo, pero también tenemos una Sala de lo Constitucional que nos está sirviendo de referente, y si se parecen a ella, vamos a avanzar en democracia. Y yo escuché a todos los funcionarios ahora electos cuando se les preguntaba bajo la resolución de la Sala de lo Constitucional si no tenían ningún tipo de impedimento en el tema partidario al cual usted señalaba. Y es que como son electos por un solo decreto, por uno de ellos que no hayan verificado, porque el problema no son ellos, el problema son los políticos, por uno de ellos se van a ir los 5 porque es un mismo decreto. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Seguimos disfrutando la entrevista 8 en punto y abordamos en este segundo segmento un tema que es muy importante para este país y que ya lo habíamos adelantado. La probable imposición o en alguna medida, como lo han llamado, contribución especial para seguridad, que el gobierno está planteando, no solamente grabar al tema de la telefonía, sino también internet y cable. Posiciones encontradas sobre este tema. Arranco con usted, don Dagoberto Gutiérrez. No solamente el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, salió al paso pidiéndole al profesor Salvador Sánchez Serén que vetara esta iniciativa, por cuanto primero hay que agotar los mecanismos de combate al contrabando, elusión, al no pago de los impuestos o a cualquier otro tipo de delitos conexos, porque son delitos y penales. Adicionalmente, el jerarca católico, don José Luis Salas, en su homilía, en su tradicional homilía de los domingos, también se manifestó de que ya este pueblo paga demasiados impuestos para seguir pagando, entre otras personas. También lo hizo el doctor Salvador Arias. ¿Qué opinión le merece a usted? En la discusión anterior se abordó el tema de los problemas del sistema. Y resulta que eso es cierto. El funcionamiento del sistema requiere un nivel de confianza mínimo, un nivel de legitimidad mínima. No solo un nivel importante de legalidad, no. Es cierto, la legalidad es importante y necesaria, pero la legitimidad es decisiva. Hay legitimidad cuando la gente reconoce, cuando la gente acepta, cuando la gente le da su confianza y dice, eso está bueno. No solo porque lo dice la ley, sino que es que es bueno y es conveniente. Nada de eso ocurre hoy. Lo que se hace arriba es cubierto por un velo de desconfianza y de duda y falta de reconocimiento. Cuando los aparatos funcionan, ese funcionamiento
no goza del reconocimiento social, sino del rechazo y la desconfianza, incluso cuando se eligen funcionarios como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso en esas circunstancias. Y no se trata tanto o tan solo de la tardanza en la decisión, no. Se trata de los mecanismos secretos y oscuros con que las decisiones se producen. Se trata de eso. Ahora, algo parecido ocurre con el tema de este impuesto. Para cualquier ciudadano resulta difícil o no fácil defender semejante decisión. Es cierto que el Estado tiene derecho a buscar sus ingresos para funcionar mejor. Es cierto que el ciudadano está obligado a respaldar financieramente al Estado a partir de su capacidad económica. Este es el principio que la Constitución establece en el artículo 131, número 6, donde le da a la Asamblea Legislativa la capacidad de establecer impuestos, tasas y contribuciones. Tasas y contribuciones en forma equitativa. El punto en discusión es justamente eso, lo equitativo en esta propuesta. El gobierno ha hablado de una contribución. Eso es cierto. Claro que esto se parece mucho a un impuesto. El gobierno dice que no es impuesto porque no va al Fondo General de la Nación. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia que dio el 19 de marzo de 2014 sobre la constitucionalidad de la ley de impuesto específico a las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador, establece otra cosa. Y es que en el tema del impuesto no hay un beneficio. El Estado no da nada específico y mucho menos individual a cambio del tributo impuesto. Aquí, si esa circunstancia coincide, probablemente tengan dificultades. Y finalmente, hay un problema de inteligencia política, porque la otra oferta que se hizo de reducir tarifas, quizás era conveniente que la hicieran de manera independiente a esta coyuntura. De manera independiente. Porque cuando la vinculan con esta coyuntura, también pierde legitimidad. Ok, don Alfredo, por favor. Esto de el impuesto para la seguridad me parece que hay que analizarlo en el contexto global. Este es el gobierno que en la historia de El Salvador más dinero ha tenido, más dinero ha recaudado. Y quizás es el gobierno que menos ha hecho con ese dinero. Es manifiesto, y a mí como ciudadano me molesta la facilidad con que la gente y los políticos mienten. O sea, la Sala de lo Constitucional ordenó que se publicara la lista de asesores con sus sueldos. Muy cínicamente publican la lista de la directiva pasada. ¿Qué pasó con la lista de la directiva actual? ¿Por qué no se lo cuestionan? A mí me causa sospecha cuando se dice este pueblo ya no aguanta impuestos. Primero hay que definir quién es el pueblo,
porque yo creo que todos no aguantamos más impuestos. Si no, preguntémonos por qué la empresa privada no está invirtiendo, por qué hay un exacerbado desempleo, por qué hay una fuga de gente joven que se va a buscar oportunidades a otros países. Y en ese sentido me gustaría tocar el tema equitativo. Hay que definir qué es equitativo. O sea, en ese sentido, yo creo que la equidad proviene de la justicia y la solidaridad proviene de la libertad. No puede haber justicia sin equidad ni viceversa, y no puede haber solidaridad sin libertad y viceversa. Ahora, preguntémonos el despilfarro de la clase política. Yo acabo de leer un artículo donde se dice que durante la presidencia de Mauricio Funes tuvo cientos de millones de dólares de gastos discrecionales. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿por qué nosotros no nos cuestionamos el hecho de que todos los presidentes salen millonarios? ¿Por qué vamos a aceptar los argumentos de una clase política obsoleta? En tu programa yo escuché a una persona que ha sido amigo mío despotricar en contra de la privatización de las telefónicas. Yo le quisiera preguntar a este amigo que si él cree que en realidad el sistema telefónico bajo Antel tuviera las condiciones. ¿O no se recuerdan cuando había que tener cuello para tener un teléfono? ¿O no se acuerdan cuando era carísimo hacer una llamada telefónica? Entonces, creo que hay que poner en perspectiva la situación del país. Y la verdad es que la situación del país es grave. Pero es grave no solo por la falta de seguridad, es grave por la falta de institucionalidad, es grave por la falta de oportunidades y es gravísima por el desencanto de la ciudadanía con el sistema político. Y aquí yo no sé si nos vamos a estar metiendo en camisa de 11 varas. Metámonos. Pero yo en lo personal ya dejé de creer en el sistema. A mí lo único que me está deteniendo es la sala de lo constitucional, ese rayito de luz que apenas está alumbrando nuestro firmamento político. Y en ese sentido yo creo que nos están empujando, y óigame bien, nos están empujando hacia donde no queremos ir, hacia lugares muy peligrosos. Porque si la ciudadanía se desencanta del sistema político, como ya se empezó a desencantar en Guatemala, como ya está sucediendo en Honduras, aquí podemos entrar en una vorágine de descomposición política, social y económica que va a resultar muy peligrosa. Y aquí ya vimos en Latinoamérica, ya tenemos ejemplos de lo que sucedió en Chile en los años 70. Yo no quiero vaticinar esto, pero sí invito a la clase política a que medite profundamente lo que está haciendo. Perfecto, aguántame un ratito, doctor, me están pidiendo la pausa. Señores, quédense con nosotros en segundo más de 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto. Doctor Godoy, por favor, su opinión. Sí, yo estoy triste por esta intención del gobierno de hacer este acto de saqueo de los dineros de la gente. Y quiero decirles a los funcionarios que no es revolucionario verle a la gente cara de pisto. Detrás de cada persona, de cada usuario de telefonía y de tecnología de la comunicación e información, hay personas que trabajan y que luchan para comprarse lo que quieran.
pero cuando el Estado le ve a la gente cara de pisto y pierde la sensibilidad humana que debe tener, se vuelve un Estado extorsivo, altamente voraz. Si realmente quisieran conseguir dinero para financiar los malos planes de seguridad, hay muchas formas de hacerlo. Y la gente ya hace cálculos. Si ustedes ven las redes sociales, con solo que le reduzcamos un porcentaje a los sueldos, a los viáticos y a las vacaciones de los funcionarios, se pueden reunir casi $500,000 al mes. Si encima de eso se subastan todas las camionetas de lujo y se le da a la gente un carro sencillo y solo un seguridad y no 3 o 4 que lo que tienen, se pueden conseguir otros $500,000 al mes. Si se ordenaran las instituciones, volviéndolas eficientes, reduciéndoles la burocracia y destituyendo a esos miles y miles de militantes contratados en las instituciones que no saben hacer nada más que cobrar. Hay mucho dinero despilfarrado. Si en efecto pusieran la ciencia y la tecnología en función del buen gobierno o de la gobernanza, como lo pide nuestro amigo Alfredo Mena Lago, hoy sí lo dije bien, sí, ¿verdad? Ya se le acabó. Ya comió, doctor. Ya comí por esto. Entonces, si se metiera eficiencia en el aparato de Estado, ahí se ahorrarían millones y millones de dólares. Pero verle a la gente cara de pisto no es un acto revolucionario. ¿Qué diría el Che si ve cómo se está sacrificando a esta gente con impuestos? No es justo cuando hay formas de extraer dinero. ¿Por qué no investigar a fondo la corrupción de todos los tipos que ha habido en el país, la más reciente y las otras, y pedirle que devuelvan el pisto? Imagínense que rescatáramos 108 millones por aquí, 200 millones por allá, 400 millones para allá, 320, tendríamos dinero de sobra hasta para darle al pueblo, en lugar de quitarle. El control de la corrupción, la reducción de la burocracia, los impuestos selectivos a productos nocivos como los cigarrillos, por ejemplo, que tanto daño hacen a la gente y que saturan los hospitales con enfermedades y afectan a miles de niños y niñas con alergias por la absorción no voluntaria de los humos, y la destitución de funcionarios incapaces que ganan miles de dólares y no saben hacer nada. A propósito, hay algo que me preocupó, que me comentaron un día de estos, que un agente de la Policía Nacional Civil fue herido, fue llevado a un hospital de un pueblo, un municipio por ahí, y el Ministerio de Salud no lo pudo atender, lo mandaron de un hospital a otro y murió en el camino. Y esa es la gente que está abajo, trabajando duro con salarios de muerte y de miseria. Repito, no es revolucionario verle a la gente cara de pisto. Hay que poner la ciencia, la tecnología y el conocimiento para buscar formas de obtener dinero de una manera que no sea extorsiva, que no sea invasiva de las finanzas de la gente, de esa gente que a diario se levanta temprano para ganarse 4 o 5 dólares y gastarse 3. Esa gente que suda y sangra para ganarse la comida. No es justo. Don Alfredo, bueno, antes de darle paso a usted, saludo a la Caja de Crédito de Colón, señores, como todas las noches, y a todos los amigos televidentes que también son parte activa en las redes sociales. En la parte inferior de su pantalla usted puede ver una gran cantidad de comentarios. Me llama la atención, por ejemplo, porque esta va directamente hacia usted, solo hace falta nombre y apellido. De nada sirve elegir magistrados de la Corte Suprema, dice Alexander Renderos, comprometido con la partidocracia. Lulaza, me llama la atención porque dice, con las nuevas medidas, estar en el sector informal será lo mejor, sin responsabilidad ni deberes. Don Alfredo, por favor. Bueno, es que ese es el problema, los incentivos perversos, Sergio. Aquí el sistema tan corrupto y tan caduco empuja al pequeño empresario hacia la informalidad. O sea, ¿por qué va a venir un pequeño empresario a aportar a un sistema que no funciona? ¿Por qué va a venir un pequeño empresario a invertir y arriesgarse y sudar con su trabajo para mantener una serie de vagos? O sea, voy a estar en desacuerdo con mi estimado amigo Oscar de que el Che no es la mejor referencia, porque en mi libro el Che era un asesino improductivo, pero sí hay otros revolucionarios que sí tienen
la capacidad de ser un referente. Pero en este sentido, yo creo que es triste ver cómo los funcionarios de gobierno andan en camionetas de lujo con seguidores y 5 o 6 guardaespaldas, y yo he visto fotografías de policías empujando una garnacha de pick-up que ya no funciona. Entonces, eso le revuelve el estómago a uno. ¿Cómo puede la Asamblea Legislativa venir a presupuestar millones de colones para un nuevo sistema de aire acondicionado en la Asamblea, y los quirófanos del Hospital Rosales no pueden realizar operaciones porque no hay aire acondicionado? Eso le revuelve el estómago a cualquiera. Para el próximo ejercicio fiscal 2016, la Asamblea Legislativa lleva aumento de sueldos y de otras plazas también, como usted mismo lo decía. Y hay que ponerle atención no solo a los sueldos, ni solo los sueldos de los asesores. Yo conozco diputados que hasta hermanas tienen de asesores. Hay que ponerle atención a los gastos discrecionales que ponen a disposición de cada diputado. Ahí está el grueso del mal gasto. Bueno, yo conozco diputados que hasta la amante tienen ahí, para decirle un poquito. 11 millones fue lo que esbozó, articuló en la madera un rotativo que habían gastado en asesores los diputados, 11 millones, porque usted estaba haciendo cuentas felices de cuánto necesitaríamos. Don Dagoberto, voy con usted. Eduardo Barahona, muchísimas gracias, Eduardo. Dice, ¿acaso no fue los gobiernos anteriores el que aumentó el IVA o la privatización de la banca o robos millonarios? Muchísimas gracias. Parte de lo que la gente está planteando, don Dagoberto, con relación a nuevos impuestos, porque en algún momento no podrían estar de acuerdo la oposición. Entonces Eduardo dice, miren, no fueron ustedes los que le aumentaron el IVA en gobiernos anteriores, hay que ser honesto, tengo que ser parejo. Por favor. Bueno, yo no he estado todavía en ningún gobierno. No. Todavía okay. no se sabe, ¿verdad? Hasta que llegue la insurrección, mi querido amigo. Ahí vamos a estar juntos. Entonces sí. Pero es que mira, Eduardo, el tema no ha de verse a partir de los gobiernos, ¿no? Porque el gobierno es la parte que administra la política del Estado, que es el factor permanente. Ciertamente el Estado es algo que el ciudadano no mira. Es el poder líquido. En el Estado está quienes son verdaderamente los dueños de un país. El gobierno administra. Cuando hablamos de esta política tributaria, es cierto, cada gobierno le da una determinada orientación, pero hay ya una filosofía. El impuesto ha de ser regresivo, no ha de ser progresivo. Esta es una filosofía que corresponde a una naturaleza del Estado. En la sentencia sobre la ley de la llamada del exterior de marzo de 2014, la Sala lo explica muy bien. Esa filosofía viene de gobierno a gobierno y resulta sencillo. El que tiene más debe pagar más. Este es el impuesto muy progresivo. El Estado, Eduardo, a partir del Estado, más que de los gobiernos. Ok, doctor Godoy, BP3J6B, para que vea que obviamente nos interesa su comentario, genera un interrogante muy interesante para usted. Si el gobierno es tablero de ajedrez y los funcionarios las piezas, ¿quiénes serían los jugadores y qué papel tendría el pueblo? Bueno, hay teorías sobre eso, pero las teorías pragmáticas del poder dicen que son las élites. Más que funcionarios, son las élites de partidos políticos las que determinan las correlaciones, porque son las élites las que ponen presidentes, las que ponen diputados, funcionarios, y utilizan al pueblo para sacarle el voto y construir la plataforma de poder. Siendo el poder en estas circunstancias como nuestro país el fin inmediato de las cúpulas, y para eso utilizan el pueblo.
cuando en teoría debería ser el pueblo, el centro y el poder utilizado para beneficiarlo. En el sentido concreto, lo que tenemos en nuestro país son élites de todo tipo que se estructuran y se reparten un botín, una riqueza enorme que no la producen ellos, la produce el pueblo, pero las instituciones y los funcionarios extraen, chupan la sangre, chupan el trabajo de la gente, le ven cara de pisto a la gente, porque ellos son incapaces de producir pisto con su propio trabajo. La extracción científica, dirían unos, del sudor, de la sangre, expresada en dinero de la gente, no es un acto revolucionario. Perfecto. Pausa. Solo quiero hacer, no, pero solo quiero agregarle un término. Perfecto. Las élites extractivas. Y las élites extractivas no solo son las élites económicas, son las élites políticas. Religiosas, Okay. económicas. Perfecto. ¿Cómo nos quedamos? Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista, 8 en punto, no nos resta más que agradecerle a nuestros invitados que nos han acompañado y a usted, por supuesto, la preferencia, como todas las noches, a los tópicos que desarrollamos con estos señorones. Don Dagoberto Gutiérrez, un gusto, señor. ¿Cómo no? Un placer. Gocen del agua que está cayendo y no nos equivoquemos pensando que hay abundancia de agua. Ojalá la hubiera. Perfecto. Un amigo televidente pregunta dónde compra sus camisas. Algunos amigos me las consiguen y amigas también. Eso es bueno. Perfecto. Eso es importante. Lo último. No vamos a entrar cuál es la contraprestación. Un gusto. Igualmente, Gracias por Sergio, habernos acompañado. y a la clase política, no nos empujen, porque van a llevar a este país a donde nadie quiere ir. Pero no nos empujen. Perfecto. Doctor Godoy. De acuerdo Sí. con Alfredo. Lo están Yo empujando igual, ustedes. ¿verdad? Hay que decirle a la sociedad civil que siga creciendo en organización y lucha, a los diputados de Arena y sus dirigentes pedirles que asuman la representación del pueblo en la oposición. Buenas Perfecto. noches. Señores, un gusto. A continuación se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Eso es Todo Deporte, señores. Soy Sergio Méndez, un gusto. Hoy jueves 24 de septiembre del 2015. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pasen muy buenas noches. Será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.